Muy buenos días, este es su informe de noticias del martes 20 de septiembre. El Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes comienza a revisar la disposición de eliminación de ganancias inesperadas para los beneficiarios del Seguro Social. ¿Qué podría significar esto para usted si es un beneficiario y cómo puede afectar su pensión? Fiona se fortalece a huracán de categoría 3 a medida que supera vientos de 140 millas por hora. ¿Hacia dónde se dirige ahora? ¿Y por qué aquellos en los estados del noroeste deberían comenzar a prepararse? Los Estados Unidos establece un récord histórico con más de 2 millones de migrantes ilegales encontrados por CBP en la frontera con México este año. La Reserva Federal se prepara para acelerar la lucha contra la inflación, elevando una vez más las tasas de interés este miércoles. Y por último, el expresidente Donald Trump pide a la Corte de Apelaciones que rechace la solicitud del Departamento de Justicia de seguir revisando documentos clasificados de Mar-a-Lago, Florida. Aquí tenemos todos los detalles. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. El Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes considerará hoy martes un proyecto de ley ampliamente respaldado que eliminaría las disposiciones de la ley actual que reducen los pagos del Seguro Social para algunos beneficiarios con pensiones del gobierno. El proyecto de ley del representante Rodney Davis, republicano de Illinois, eliminaría dos disposiciones que tienen como objetivo evitar beneficios demasiado generosos para los extrabajadores del sector público o sus cónyuges que califican para pensiones del gobierno, pero que también pueden tener derecho a pagos del Seguro Social, debido a que llevaría al Seguro Social a pagar más en beneficios. Esto aceleraría el plazo para cuando se espera que el programa se vuelva insolvente en un año. Los actuarios de la SSA estimaron que la medida agotaría el fondo fiduciario en unos 146 mil millones de dólares durante una década, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso aún no ha intervenido con una estimación de costos oficial. Los partidarios de la medida dicen que eliminaría las disposiciones injustas que pueden reducir los beneficios para empleados públicos, pero el Comité para un Presupuesto Federal Responsable argumenta que este proyecto de ley conduciría a sobrepagos significativos y debilitaría las finanzas del Seguro Social, que ya son débiles. El Congreso actualmente tiene varios proyectos de ley que ayudarían a los beneficiarios del Seguro Social en gran medida sin agotar las finanzas del programa, como es la Ley de Expansión del Seguro Social, que daría a los beneficiarios $200 adicionales por mes en beneficios. Sin embargo, el proyecto de ley se presentó en la Cámara y el Senado, pero aún no ha pasado. En otras noticias, el huracán Fiona se fortaleció a un huracán de categoría 3 hoy martes, con vientos de 140 millas por hora, a medida que avanza a través de las Islas Turcas y Caicos. La tormenta mortal, que es el primer gran huracán de la temporada de huracanes del Atlántico del 2022, ha desatado fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Puerto Rico y partes de la República Dominicana. Si bien aún se está evaluando el alcance de los daños causados por el huracán Fiona en Puerto Rico y muchas partes de la isla siguen siendo inaccesibles, los primeros informes sugieren que el sur de Puerto Rico y sus regiones montañosas centrales han sido las más afectadas por inundaciones repentinas
deslizamientos de tierra y cortes de energía generalizados. El huracán también azotó la República Dominicana ayer lunes con lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos. La mayor parte de la línea de la costa noreste se quedó sin electricidad y sin acceso a agua potable. Ahora las Bermudas está en el punto de mira del huracán de categoría 3 a medida que avanza hacia el norte y aumenta su velocidad. Se pronostica que la tormenta pasará cerca de la isla el jueves por la noche antes de acelerar aún más y dirigirse hacia Newfoundland, Canadá. Si bien es demasiado pronto para que los meteorólogos puedan predecir la ruta final de Fiona o cuáles estados pueden verse afectados en el noroeste, su trayectoria actual traerá mucha lluvia y fuertes vientos a algunos estados del noroeste como Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts y Maine. En otras noticias, los funcionarios fronterizos de CBP han detenido a más de 2 millones de inmigrantes ilegales en la frontera de los Estados Unidos y México en lo que va de este año fiscal, estableciendo un nuevo récord después de aumentos sostenidos en la migración, según los datos más recientes de Aduana y Protección Fronteriza. La gran cantidad de migrantes en la frontera sur sigue siendo un desafío logístico, humanitario y político para la administración Biden, cuando falta solo un mes para cerrar el año fiscal 2022. El número ya superó los 2 millones por primera vez en la historia. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha visto un número creciente de inmigrantes de países más distantes, incluidos Cuba, Colombia, Haití y Perú, así como los centros tradicionales de Guatemala y Honduras, El Salvador y México. Los gobernadores republicanos han tratado de desafiar las políticas de inmigración del presidente Biden, transportando a migrantes y solicitantes de asilo en autobús y avión a ciudades predominantemente dirigidas por demócratas. Como respuesta, los jefes de gabinete y los funcionarios de la Casa Blanca se dispusieron a analizar posibles opciones legales para detener sus acciones. En otras noticias, la lucha de la Reserva Federal contra el aumento de los precios se acelerará este miércoles cuando el Banco Central emita otro fuerte aumento de las tasas de interés destinado a sofocar la obstinada inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto, el panel de funcionarios de la Fed, responsable de establecer la política monetaria, está en camino de elevar su rango de tasas de interés de referencia al final de una reunión de 2 días en Washington esta semana. Si bien nada está escrito en piedra, los líderes de la Fed casi han confirmado que emitirán otro aumento de tasas del 0,75%. Ese sería el tercer aumento de ese tamaño que el presidente de la Fed, Jerome Powell, calificó de inusualmente grande en 3 reuniones consecutivas. Los economistas e inversores tienen la esperanza de que la Fed pueda girar hacia aumentos de tasas más lentos y más pequeños después de otra gran alza en septiembre, pero la Fed ha visto poco progreso hasta ahora en el enfriamiento de la inflación. La economía ha mostrado algunos signos de desaceleración bajo el peso de las tasas de interés más altas y a medida que se ha disipado el impacto en los mercados energéticos desatado por la guerra en Ucrania, los precios de la gasolina continuaron cayendo desde los picos establecidos en junio. Las cadenas de suministro han funcionado mejor y el peso de los pagos hipotecarios en aumento han frenado el mercado de la vivienda.
Powell y altos funcionarios de la Fed han reconocido que la lucha contra la inflación traerá dolor a medida que las tasas de interés más altas desaceleran la economía estadounidense. A los economistas les preocupa cada vez más que la Fed pueda subir las tasas a un nivel en el que ese dolor se convierte en una recesión en toda regla, con pérdidas de empleos y un crecimiento económico negativo. Y por último, el expresidente Donald Trump presentó hoy martes una respuesta al intento del Departamento de Justicia de bloquear partes del fallo del juez federal que detuvo su revisión de documentos marcados como clasificados que fueron incautados en Mar-a-Lago, Florida. En la presentación de 40 páginas, el equipo legal de Trump argumentó que el Departamento de Justicia no ha probado con éxito que los documentos que afirman que son clasificados de hecho habían sido declasificados por el expresidente Donald Trump. La presentación de Trump se produce después de que su equipo legal se opusiera el lunes por la noche a una solicitud del maestro especial que revisa los documentos para hacer revelaciones sobre la declasificación de los documentos encontrados en su residencia de Florida. El juez especial que está revisando el caso es el juez Raymond Dearie, que tendrá una conferencia preliminar en el Tribunal Federal de Brooklyn hoy martes. Los fiscales sugirieron que Dearie organice revisiones semanales con ambas partes para resolver preguntas y garantizar el buen funcionamiento del proceso de revisión. El Departamento de Justicia señaló que si el Tribunal del Circuito de Apelaciones concede su solicitud de bloquear partes de la orden de Cannon que requieren un maestro especial, Dearie no podrá revisar los más de 100 documentos marcados como de alto secreto. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.